Bueno, permítanme pasar a un último punto respecto a los recursos, y esas son las asociaciones. Ahora bien, muchas asociaciones incluyen misiones a corto plazo, pero estoy hablando de asociaciones en un sentido más amplio, una relación más extendida, donde hay un acuerdo a más largo plazo de algún tipo de proyecto conjunto en la asociación. Por lo que no solo es un equipo que viene ahora y que vuelve después, sino una relación más profunda. Ahora, hay muchos tipos diferentes de asociaciones. Hay asociaciones entre una agencia misionera extranjera y una iglesia nacional o una denominación, que se verá de una manera, tal vez entre misioneros extranjeros y una congregación nacional local, entre una iglesia en un país y una iglesia o plantación de iglesia en otro país. Y ese realmente es el tipo principal del que quiero hablar, asociaciones con iglesias recién plantadas. Hay asociaciones entre misioneros expatriados de diferentes países. Hoy en día estamos viendo cada vez más equipos de plantación de iglesias o misiones, donde hay un estadounidense, un alemán, un coreano y una persona de Singapur. Puedes tener estos equipos multinacionales que van a plantar una iglesia. Por supuesto, tienen una dinámica propia. Entonces, hay muchos tipos diferentes de asociaciones y probablemente puedes nombrar algunos más, pero quiero concentrarme en las asociaciones de plantación de iglesia, ya sea particularmente una congregación expatriada, una iglesia americana o una iglesia europea, que dicen, queremos ayudarte a plantar tu iglesia en donde tú estás. Queremos tener una asociación directa contigo. A esto lo llamamos una asociación de congregación a congregación. Así que hay una iglesia en algún lugar que dice, vamos a ser como tu congregación hermana y te vamos a ayudar con esta plantación de iglesia. Así que, ¿cuáles son ciertas cosas que serán importantes para saber cómo hacer esto bien? Porque esto está pasando cada vez más y más, todo el tiempo. Bueno, en primer lugar, las asociaciones son complicadas. Son complicadas porque generalmente tienes personas que vienen de diferentes culturas con todo tipo de expectativas diferentes. Tienes diferentes culturas, tienes diferentes expectativas, tienes diferentes recursos. La iglesia asociada en un lado probablemente tiene más recursos con los que va a aportar. Tienes tal vez diferentes idiomas. Tal vez diferentes metas. Lo que sientes que es importante lograr con esa plantación de iglesia, el otro socio piensa que debería verse diferente. La rendición de cuentas, ya hemos hablado de eso. ¿Cuán estrictamente controlada está la rendición de cuentas? ¿Tenemos que estar de acuerdo en cada decisión que se toma y en cómo se gasta cada dólar? La planificación. Algunas culturas son muy flexibles en la forma en que miran los planes. Tenemos un plan, pero ese plan es solo lo que queremos hacer por el momento. Pero la próxima semana hay nuevas circunstancias. Bueno, no nos preocupamos mucho por el plan, nos adaptamos a las realidades. Otras culturas hacen planes y esperan que esos planes estén como en concreto. Me refiero a que no cambias tu plan. Vamos a seguir con ese plan pase lo que pase, incluso si es que ya no es aplicable. Entonces hay ideas muy diferentes sobre cómo planificar, cómo tomar decisiones. ¿Está una iglesia tomando todas las decisiones y la otra iglesia no está tomando ninguna? Pero ¿cómo negociamos cómo vamos a planificar? Otra, la confianza. ¿Realmente hay confianza entre estos dos grupos o hay un poquito de sospecha? Si no los vigilamos de cerca, van a hacer algo que no queremos que hagan. La hospitalidad. Incluso hay un entendimiento diferente de lo que significa ser hospitalario. Muchas culturas tienen un alto valor en la hospitalidad, por lo que si un grupo viene de afuera, hay una obligación moral de proporcionar hospitalidad de manera lujosa, algo que tal vez la gente no puede ni costear, pero es valioso para ellos. Tal vez otros tengan un entendimiento diferente en cuanto a eso. Los cambios, lo inesperado. ¿Cómo manejamos el cambio? La inexperiencia. Nunca hemos hecho este tipo de asociaciones antes. ¿Ahora qué hacemos? El dinero. ¿Cómo usamos el dinero y cuál es la mejor manera de usarlo? ¿Cómo rendimos cuentas acerca del dinero? Teología. ¿Cuántos más necesito que nombrar aquí? Todas las posibles áreas donde puede haber conflicto y confusión en estas asociaciones. Por ejemplo, teología. Una iglesia tiene una teología muy fuerte que va en esta dirección. La plantación de iglesia, en cambio, bueno, tal vez no somos tan estrictos en ese punto y tenemos diferentes ideas sobre modos de conducta y todo lo demás. Programas. Sorpresas que no esperabas tener en el camino. Cuestiones de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién toma las decisiones?
Tradición. Muchas culturas tienen un alto valor en las tradiciones y necesitamos continuar con nuestra tradición eclesiástica. Otras culturas valoran la creatividad. Tienes que hacer las cosas diferentes, tienes que hacer algo nuevo, no solo hagas lo que siempre se ha hecho. Todas estas cosas necesitan ser negociadas. La naturaleza de la amistad, la lealtad, el conflicto, el riesgo, la diversión, especialmente los grupos americanos, tienen que divertirse, ¿verdad? Si no es divertido, no es una buena asociación. Entonces, las asociaciones son complicadas y tienes que entrar en una asociación con los ojos muy abiertos de que habrá mucho potencial para confusión, conflicto, malentendidos. Eso no significa que no puedan pasar cosas buenas. Sí pasan cosas buenas a pesar de todo esto, pero las asociaciones efectivas están alerta frente a las diferencias culturales. No vamos a subestimar esto. Y como hablábamos en el descanso, será clave tener un mediador bicultural en cada asociación. Un mediador bicultural es alguien que entiende bien ambas culturas y tiene una posición algo neutral dentro de la asociación. En otras palabras, esa persona bicultural probablemente no sea miembro de esta iglesia o de esta otra iglesia. Esa persona bicultural puede ser un puente entre esas dos culturas. Entonces, a veces hay un malentendido o un conflicto que surge y es realmente solo un malentendido. Y esta persona bicultural puede decir, bueno, ya sabes, he aprendido a pensar como un ruso. Y entonces él dirá tal vez a ese americano, mira, esto es lo que los rusos están pensando. Esto es lo que quieren decir con eso y así es como funciona su cultura. Necesitas entender esto. Él sabe cómo explicarlo al americano y viceversa. Va a los rusos y les dice, ahora, hay una cosa que debes saber sobre los americanos y así. Y así puede ser un puente y mediar esas diferencias culturales. Si tienes a esa persona, eso hace una gran diferencia porque de otra manera solo tienes estos dos grupos que tal vez no se están entendiendo y tienen dificultades para negociar en esto. Una buena asociación efectiva debe basarse en el respeto mutuo. Hay una tendencia natural para la iglesia con más recursos de pensar que de alguna manera son mejores, de alguna manera son más inteligentes o de alguna manera tienen más respuestas que la iglesia o la plantación de iglesia que tiene menos recursos. Y esa no es una buena actitud para iniciar. Pueden tener más dinero, pero eso no significa que no deba haber un respeto mutuo entre ellos. Cada socio debería estar aportando algo a esta relación, por lo que podamos respetarnos mutuamente. Uno puede tener recursos financieros, el otro puede tener otros recursos espirituales o recursos humanos que son de igual importancia. Las asociaciones efectivas clarifican lo que quieren decir con la palabra asociación. Esta palabra asociación se traduce a diferentes lenguas de forma diferente. Y estoy usando la palabra en inglés, partnership. Ahora, eso podría significar algo muy diferente cuando se traduce a otro idioma. No están pensando en los mismos términos de lo que yo estoy pensando cuando digo partnership. Y nos hemos encontrado con estos tipos de problemas en más de un caso. ¿Es una asociación principalmente una asociación comercial? Las empresas se unen en asociaciones usualmente por una razón. Para ganar más dinero, ¿verdad? Tienen un proyecto en el que están trabajando y entonces es muy empresarial. Tenemos un objetivo, queremos vender más productos o lo que sea que haga su negocio y se unirán para lograr ese objetivo. A menudo, una vez que se logre el objetivo, la asociación puede disolverse porque realmente se trata de lograr esa tarea. Ahora, para bien o para mal, esa es la manera en que muchos occidentales, muchos americanos, suelen entrar en una asociación. Están pensando en lograr una tarea. Y entonces eso sonará algo así. Yo soy de la iglesia X, Y, Z y queremos ayudarte a plantar una iglesia. Así que durante 5 años te ayudaremos de esta manera. Y luego al final de esos 5 años habrás plantado la iglesia, ambos habremos logrado el objetivo y la asociación se terminará.
Esa es una manera empresarial de tener una asociación. Defines los objetivos, defines exactamente quién va a aportar qué recursos, todo está detallado y una vez que logras el objetivo, has terminado. Entonces ves si vas a hacer algo más. Esa es una relación de tipo empresarial. Algunas personas ven a la asociación como lo que llamaremos una relación de patrón-cliente. Y lo que eso significa es que el patrón es una especie de figura paterna que inicia este proyecto y luego el cliente es como la persona que sirve al proyecto. El patrón permanece en control, el patrón permanece principalmente responsable y el cliente es responsable de proporcionar los servicios en el nivel más básico. Y no es una relación igualitaria en absoluto. Hay una especie de simbiosis porque el patrón necesita al cliente para hacer el trabajo y el cliente necesita al patrón para gestionar y proporcionar la supervisión. Pero no es una relación equitativa. Ahora, si yo entro en esa relación pensando en una relación empresarial, mientras que la otra persona está pensando en relación patrón-cliente, eso va a ser muy diferente. Porque lo que sucederá es que cada vez que falte algo, el cliente va a volver al patrón y decirle, hey, necesitamos más recursos, o hey, tienes que hacer esto, o tienes que solucionar este problema, porque el patrón es principalmente responsable, no el cliente. Ahora, muchas personas entrarán en ciertas culturas con este tipo de expectativa y eso necesita ser aclarado. En algunas culturas, si es que tú lo empezaste, tú lo terminas. En otras palabras, si esa iglesia externa dice, bueno, te ayudaremos a plantar tu iglesia. Y de ahí dicen, está bien, seremos las personas que plantan la iglesia en el área donde están los rusos o los africanos. Nosotros la plantaremos, pero si tú empiezas con nosotros, tú serás quien la termina. Y si en 5 años no está plantada, dirán, espera un momento, tú la empezaste, termínala. Nosotros solo estamos aquí para ayudarte. Si tú lo compras, es tuyo. Y eso puede llevar a varios tipos de problemas. Luego vienen las personas que ven a la asociación como una relación de familia extendida. Particularmente en culturas colectivistas, la familia extendida es muy importante. En culturas occidentales tendemos a pensar más en la familia núcleo, padre, madre, hijos, tal vez abuelos. Es una pequeña familia. En las culturas más colectivistas tienen la familia extendida como tíos, tías, primos, abuelos, sobrinos, sobrinas. Tienen este colectivo más grande y en este colectivo está su seguridad. En especial en países en donde no tienes seguro social, no tienes aseguradoras privadas o un seguro médico. Tu familia extendida es tu sistema de seguridad, tu red de seguridad. Cuando las cosas salen mal, dependes de tu familia extendida para ayudarte. Así que muchos verán estas asociaciones como una familia extendida. Esa iglesia que quiere asociarse con esta otra iglesia, ustedes son como nuestros primos extendidos, ¿verdad? Ustedes están ahí para nosotros si pasamos necesidad, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la familia extendida. Es malo cuando tu familia extendida no te ayuda cuando tienes necesidad. Así que en estas asociaciones tal vez nazca una necesidad y ves al tío rico en América y dices, ¿puedes ayudarme con esto? Y él dice, espera un momento, eso no fue parte del acuerdo. ¿Acuerdo? Somos familia extendida. Espera un momento, nuestra familia extendida no tiene un acuerdo escrito, ¿sí? No tenemos un contrato en el que llegamos a un acuerdo en el que el tío es responsable de pagar las cuentas médicas de sus sobrinos. ¿De qué estás hablando? La relación de negocios dice, espera un momento, tenemos un pedazo de papel que dice que esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no. Eso haces en relaciones de negocios, ¿verdad? Pero, ¿haces eso en relaciones de familia? Creo que a algunos adolescentes les gustaría hacer eso. Tenemos un contrato, puedo hacer esto. Pero las relaciones de familia se basan en la confianza, del cuidado mutuo. Y aunque puede que eso signifique hacer ciertos sacrificios y que no siempre quieras, deben estar ahí unos para otros. Bueno, a eso se refieren con asociación. Eso es lo que yo me refiero con asociación. Todos estos son algunos puntos escondidos de peligro y confusión que pueden emerger, de los que necesitamos hablar para que todo quede claro. Y de nuevo, muchas iglesias americanas pueden pensar primordialmente como negocios. Así que cuando pasan los primeros 5 años y finaliza la asociación y dicen, vamos a plantar una iglesia en Ucrania el próximo año y luego en Italia.
Tú pensarías, ¿qué? Pensé que éramos socios. Y el otro dice, sí, somos socios, finalizó. Nuestra sociedad se acabó. Y tú, pero un socio significa familia. Tú no solo dices, bueno, cría a mis hijos, los mando de la casa y les digo adiós, suerte en todo. No significa que no vaya a tener más relación con ellos, ¿verdad? Estas expectativas pueden romper muchos corazones y eso merece una clarificación en ambos lados de la ecuación. Las buenas asociaciones acuerdan mutuamente en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. Esto se relaciona con el punto anterior. Ya hablamos de que diferentes organizaciones y diferentes culturas tienen maneras distintas de rendir cuentas y de tomar decisiones. A muchos socios no les gusta estar sorprendidos por grandes decisiones de las que no fueron parte. Llegan cambios, a veces se necesita tomar decisiones espontáneas para responder a la situación. Pero si debes tener una clarificación con tu socio en ambos lados, preguntar cuáles son las clases de decisiones que debemos discutir juntos y cuál es el nivel de libertad que tenemos para tomar una decisión que pensamos es la mejor en ese momento. Las asociaciones efectivas son honestas y transparentes. Esto puede ser complicado. En algunas culturas, tú no dices cosas negativas en voz alta. Sería maleducado decir en voz alta, tenemos un problema. Simplemente no le dices eso a nadie, especialmente si es tu socio. Eso sería grosero o ofensivo. En otras culturas, si es que no lo dices, asumirán que no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se ve el ser transparente? Tendrás que encontrar una manera de comunicar claramente para que si surge un problema, se lo puedas comunicar a la otra persona de la manera correcta. Y nuevamente, tu mediador bicultural, la persona que construye ese puente, puede ayudarte con esto. Esa persona que es del puente puede decir, sabes, hay un problema. Y tú puedes decir, no lo sabía, nadie dijo nada sobre un problema. Y la persona puente te diría, eso es porque eres americano. Pero si estuvieras escuchando con oídos chinos, hubieras escuchado que hay un problema. Déjame contarte sobre esto. Entonces, a veces ese mediador ayudará a mantener un alto nivel de transparencia, pero tú sí debes lidiar con los problemas conforme aparecen. Luego, busca empoderar. Si tú eres el que tiene más recursos, busca empoderar en lugar de dominar, o ser condescendientes, o crear una dependencia, que es lo que hemos hablado. Por otro lado, no te permitas ser dominado por otro socio que tiene más recursos. Permanece fiel al llamado que Dios ha dado a tu iglesia. Y si eso significa decir no a algunos recursos que te gustaría tener, tal vez solo tienes que ser lo suficientemente valiente para decir, tenemos que hacer lo que Dios nos pidió hacer, aun si eso significa decir que no a ciertos aspectos de nuestra asociación. Algunos recursos, si quieres ir un poco más profundo en este tema. Hay un libro escrito por Mary Leylander, Asociaciones Transculturales. Es un buen libro sobre este tema que te ayudará a navegar en este tipo de problemas. Hay otro libro llamado Cuando la ayuda hace daño. Y este libro habla mucho de maneras de usar los recursos para empoderar y no ejercer dominio. Ayuda que hace daño. Entonces, estas son dos herramientas muy útiles para ti. Queremos servir a la Iglesia de hoy en día con una variedad de recursos de evangelización y formación bíblica. Para ver todas nuestras clases, visita tvsseminary.com. Déjame solo concluir. Tengo preguntas de aplicación para ustedes, para que puedan pensar qué significa esto en su situación. ¿De qué manera puedes fomentar una mayor implicación y corresponsabilidad local para apoyar tu ministerio? ¿Cómo pueden ser mis equipos de misiones a corto plazo mejor utilizados para apoyar a tu iglesia recién plantado ministerio? Si estás en una asociación, ¿en dónde existe la necesidad de mayor claridad para definir la naturaleza de nuestra relación? Así que puedes revisar estas preguntas y nuevamente mirar el material y considerar en dónde debe haber un ajuste en tu situación en particular. Bueno, vamos a recibir una pregunta sobre esto. Dijiste algo sobre una asociación con guías en las que están escritos los estándares. Y veo ahí que se menciona reiteradamente la rendición de cuentas mutua.
¿Te refieres a la rendición de cuentas en qué? ¿En la parte espiritual, práctica, financiera? Si son finanzas, ¿hasta qué punto? Porque yo he visto varias misiones de corto plazo pequeñas. Por ejemplo, un equipo de misiones vino a ayudarnos a arreglar casas para los huérfanos. Y ellos tuvieron mucho cuidado, fueron muy precisos, no gastaron mucho dinero, pero cuando regresaron a casa en Moscú, comieron un gran y muy caro banquete. Y nadie sabe si ese dinero salió de los fondos para la misión o de dónde. Bueno, de nuevo, yo pienso que este tipo de cosas son muy sensibles y necesitan ser habladas de forma que las dos partes se sientan cómodas. En este caso, si ese grupo levantó el dinero para el viaje de su proyecto, es difícil para otro grupo decir, hey, ¿por qué gastan su dinero de esa forma? Usualmente el conflicto viene cuando el dinero se promete para algo que no se cumple. Eso obviamente crea un problema en el lado de quien no lo recibe. Ellos pueden decir, oye, ustedes hicieron un compromiso que no están cumpliendo. De esa forma hay cierta rendición de cuentas desde ese ángulo. O cuando el dinero sí se entrega y no es usado para lo que se dijo. Esos son los problemas más sensibles cuando se trata de dinero. La otra cosa es si hay rendición de cuentas más allá de la parte financiera. Y yo creo que sí la hay. A veces se espera pureza doctrinal, que la iglesia represente una postura bíblica en cierta posición doctrinal. Pienso que eso es muy justo. No voy a dejar que un socio me diga cómo debe ser mi postura doctrinal, pero creo que es bueno saber que hay un estándar doctrinal a mantener una vez que has accedido a esto. Creo que también hay una rendición de cuentas espiritual. Me pongo a pensar, si yo soy la iglesia plantada que recibe un equipo y envían un equipo de personas que francamente están viviendo de una manera o comportándose de una manera que no representa el evangelio, creo que ahí hay una rendición de cuentas espiritual, donde yo tengo el derecho de decir, hey, ustedes mandan un equipo que no está contribuyendo espiritualmente. Entonces, esa es también una forma de rendición de cuentas. Yo sí creo que la rendición de cuentas es de ambos lados, no solo financieramente de un lado. Y creo que no solo aplica a las finanzas, sino que aplica a cosas espirituales. Aplica al compromiso de cómo se va a ver todo. Así que hay una rendición de cuentas mutua. Y una vez más, rendición de cuentas en cómo se van a tomar las decisiones. Si puedes llegar a un acuerdo en las decisiones en las que se podría colaborar, eso sería de gran ayuda para que un grupo no tome una decisión autónoma y el otro grupo diga, ¿qué? No sabíamos sobre esto. ¿Por qué decidiste eso? Entonces, ser abiertos acerca de ese tipo de situaciones. ¿Algo más sobre esto? Estoy seguro de que alguien tiene alguna historia muy jugosa para contar acerca de un equipo a corto plazo que vino e hizo algo muy loco. ¿Saben? Algo en lo que la gente se mete mucho en problemas es en cuanto a la moralidad sexual, relaciones de género, la vestimenta, el toque físico. Algunas culturas tienen el toque físico de forma común y otras no. Hay muchas áreas que pueden ser un gran problema.